Hola, muy buenas tardes. Soy el maestro Joseph Espejo López. El día de hoy vamos a empezar con la cápsula número uno de la materia Política Criminal y Conflictos Dogmáticos de la unidad número 2, la política criminal como estrategia preventiva. Sin embargo, ¿cuál va a ser el objetivo principal de esta cápsula? El objetivo principal va a ser que el mismo estudiante pueda analizar la función de la política criminal, pero como estrategia preventiva, es decir, identificando sus elementos, mecanismos y enfoques orientados a reducir, de cierta forma, la delincuencia antes de que se produzca, así como su impacto que tiene dentro del sistema de procuración y administración de justicia. De esta forma y a lo largo de esta cápsula iremos estudiando, en este caso, la política criminal, pero desde una perspectiva preventiva, comprendiendo cómo el Estado, de cierta forma, diseña, implementa y evalúa estrategias que buscan, de cierta forma, anticiparse a la comisión de delitos. Ahora bien, vamos a empezar, estableciendo esto, vamos a empezar explicando lo que es la prevención, pero como eje central de la política criminal. Antes que nada, tenemos que entender que la política criminal contemporánea ya no solamente busca castigar los delitos, sino lo que busca es la prevención. Afortunadamente, su eje rector y central es la prevención, de cierta forma también identificando factores de riesgo para poder empezar a desplegar mecanismos necesarios para poder, de cierta forma, prevenir y reducir la delincuencia mediante estrategias anticipadas basadas en hechos y evidencia concreta. Ahora bien, estableciendo esto y la finalidad de lo que es la política criminal, es importante establecer que van a existir diferentes tipos de prevenciones. En este caso vamos a tener lo que es la prevención primaria, secundaria y terciaria. En la prevención primaria, básicamente vamos a encontrar las condiciones estructurales que generan regularmente el delito. En este caso, la pobreza, la desigualdad, la violencia familiar, la falta de educación y la falta de oportunidades de empleo generan lamentablemente lo que es este tipo de situaciones. Ahora bien, en base a esto, aquí lo interesante es que la política criminal en este nivel no solo es de cierta forma jurídica, sino también social. ¿Por qué? Porque aquí va a empezar a desplegar programas educativos, sociales, apoyos comunitarios para poder reducir de cierta forma este tipo de situaciones directamente en nuestra sociedad. Es decir, aquí el delito no surge espontáneamente, sino se construye en entornos derivados. Aquí básicamente es lo que no se contempla en la prevención primaria. No obstante, aparte de que vamos a tener lo que es la prevención primaria, también vamos a encontrar lo que es la prevención secundaria. En la prevención secundaria, aquí va a ser un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque se va a enfocar directamente a grupos, a zonas que lamentablemente fueron marginadas y en el cual hay un gran riesgo delictivo de alto impacto. De esta forma, encontramos relacionado en la prevención secundaria teorías de Ulrich Beck, en la cual nos establece las teorías de la sociedad de riesgo. Es decir, nos establece y nos explica que ciertos entornos sociales y económicos producen, de cierta medida, peligros específicos. No obstante, aquí la prevención va a implicar patrullajes, videovigilancia, por ejemplo, patrullas para jóvenes en riesgo, etcétera. Sin embargo, aquí lo interesante es que debe existir un equilibrio entre la eficacia de la política criminal y los derechos humanos. ¿Por qué? Porque en todo caso, si bien es cierto, hay que prevenir para que el día de mañana no se cometan los mismos delitos que se van cometiendo día a día, tampoco es necesario y hay que evitar totalmente un estado totalmente autoritario en el cual, lamentablemente, a través de estos mecanismos, lleguen a violentar nuestros derechos humanos, como por ejemplo, artículo 17, derecho a la administración de justicia. Artículo cuarto, derecho a la salud. Artículo tercero, derecho a la educación. Y así sucesivamente. Es lo interesante de esta prevención secundaria. Ahora bien, aparte de la prevención secundaria, también vamos a encontrar lo que es la prevención terciaria. Aquí en la prevención terciaria actúa ya después de que se cometió el delito. Sin embargo, tiene una lógica preventiva. Es decir, va establecido y va dirigido para evitar que el autor que ya cometió el delito, lamentablemente, vuelva a delinquir. Es decir, que vuelva a cometer otra vez el hecho. ¿Cómo vamos a prevenir
que si ya cometiste un delito, lo vuelvas a cometer, en este caso entra en juego varios factores de prevención, por ejemplo, programas de tratamiento, educación penitenciaria, la justicia restaurativa y el acompañamiento, por ejemplo, de psicólogos para evitar que justamente el sujeto que ya cometió el delito lo vuelva a cometer una y otra vez y otra vez, y así sucesivamente. Es por esta razón que la política criminal moderna entiende a la prisión tradicional no s- como una forma eficiente de poder resolver el asunto, ya que en muchos casos, en lugar de mejorar, termina agravando la situación. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos da a entender que, por ejemplo, el sistema penitenciario tradicional como tal no es una solución. Tanto es así que cada año el Estado invierte demasiados recursos para poder mantener este tipo de sistemas, el cual lamentablemente no resuelve la problemática. Tanto es así que, por ejemplo, desde la reforma de 2008 en materia penal, aún sigue existiendo bastante índice delictivo en nuestro país. A pesar de que tenemos centros penitenciarios, por ejemplo, en el cual se respetan derechos humanos, pero como tal no ha sido la solución para evitar que se sigan cometiendo este tipo de conductas. Sin embargo, aquí surge una gran dilema de forma doctrinal y dogmática. ¿Por qué? Porque ¿cuánta responsabilidad entonces debe asumir el Estado y hasta dónde deben llegar estas medidas especiales para evitar que en todo caso se vuelva autoritario y poder, en todo caso, hacer que se cumpla la misma legislación, la misma penalidad y evitar que el día de mañana se siga cometiendo dichos actos? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un ejemplo, si empezamos a desplegar mecanismos, por ejemplo, en la prevención secundaria, empezamos a desplegar programas sociales, videovigilancia, para poder vigilar que no se cometan dichos actos, pero en todo caso va a llegar el punto de que no podemos seguir vigilando a la misma sociedad una y otra vez de forma permanente. Tenemos que desplegar programas para que en todo caso ya no sea necesaria la vigilancia, que las mismas personas recapaciten, comprendan la situación y eviten cometer las mismas conductas una y otra vez. De esta forma evitamos que el Estado sea totalmente autoritario o tenga que llegar a ser totalmente autoritario. Ahora bien, aparte de este tipo de prevenciones primaria, secundaria y terciaria, también vamos a encontrar lo que es la prevención situacional. La prevención situacional básicamente se centra en modificar el entorno inmediato para dificultar la comisión del delito. Es decir, si por ejemplo, imaginemos que lo que se requiere para evitar que se cometa un delito es instalar más alumbrado público, perfecto. A través de la prevención situacional, analizo la situación, el factor que está influyendo directamente a la comisión de ese delito y empiezo a implementar más iluminación. Otro ejemplo, si es necesario, en todo caso, implementar más programas sociales, más apoyo, más educación, o en su caso, poder restaurar algún entorno verde, algún espacio recreativo para poder instalar o en este caso fomentar entre los jóvenes. ¿Sabes qué? No necesariamente necesitas delinquir para salir adelante en la vida. Puedes aprender algún taller, algún curso, algún aprendizaje para evitar que justamente cometas esas conductas. En este caso, modificamos todo el espacio, toda la colonia o simplemente un pequeño local, un entorno adecuado para que en este caso las personas puedan asistir en ese centro comunitario, aprender una profesión y evitar que el día de mañana lleguen a cometer algún delito. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que muchos delitos, de cierta forma, son oportunistas y pueden evitarse con cambios físicos o tecnológicos. Sin embargo, aquí hay que buscar el equilibrio. ¿Por qué? Porque en todo caso tenemos que evitar de cierta forma convertir a las comunidades en sociedades vigilantes permanentes. Es decir, justamente lo que les platicaba en un principio. En todo caso, aquí la finalidad es crear posiblemente algún espacio recreativo para que las personas por sí mismas, obviamente con auxilio y ayuda y asesoramiento, eviten cometer estas conductas. Y no solamente que, por ejemplo, instalemos un sector de vigilancia, que lo estemos monitoreando en todo momento, para que en este caso se vuelva totalmente de cierta forma, una vigilancia totalmente permanente, lo cual justamente daría pauta a un estado totalmente autoritario. Y de cierta forma,
en un caso muy grave, violaciones a nuestros derechos humanos. Por esa razón es que se tienen que implementar estos mecanismos, pero siempre buscando un equilibrio con la seguridad y con el respeto a los derechos humanos de cada persona integrante de esta comunidad. Ahora bien, de igual forma también tenemos que tomar en consideración que la política criminal preventiva siempre debe basarse en datos reales, en investigaciones y resultados verificables y jamás en ocurrencias, en discursos políticos o reacciones mediáticas. ¿Qué quiere decir? Jamás se tiene que basar la política criminal en, básicamente, en el populismo penal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imaginemos que de repente un famoso jurista mencionaba, y conocido investigador, Hans Gross, mencionaba que aquellas personas que tenían malformaciones desde el nacimiento eran criminales sin consecuencia. Hoy sabemos que eso es totalmente incorrecto, porque no podemos discriminar a una persona ni por su vestimenta, apariencia, raza, tez, etcétera. Sin embargo, imaginemos que de repente esa idea de Hans Gross establece y es muy popular en toda la sociedad por el simple hecho de no nacer con dichas características, es un criminal. Sin embargo, esa idea no tiene ningún fundamento, pero se vuelve totalmente popular y más porque los medios de comunicación la empiezan a influir en toda la sociedad. En todo caso, en lugar de poder ayudar a la prevención del delito, solamente va a ocasionar un miedo dentro de la sociedad, lo cual posiblemente va a repercutir a que si está cometiendo posiblemente un delito al día, por ese miedo, por ese fanatismo, va a ocasionar que ya no solamente sea uno, sino sean 20, 50 y 60, etcétera. Eso es un ejemplo de lo cual la política criminal preventiva jamás debe basarse en ocurrencias. Siempre tiene que estar enfocada en un estudio totalmente verificado, en una investigación real, ya sea criminológica, socióloga o jurídica. Jamás en el populismo penal. Nunca jamás. Y de igual forma también es muy fundamental establecer que la política criminal siempre tiene que basarse en evidencia fundamentada en estudios, ya sea criminológicos, estadísticos, jurídicos o sociales. Jamás por opiniones totalmente incorrectas, particulares, privadas y totalmente inmorales o que están en contra a estudios totalmente verificados. Es decir, básicamente de esta forma evitamos lo que es el populismo penal. ¿Por qué? Porque justamente volvemos a lo mismo. Si en todo caso utilizamos la política criminal preventiva y lo basamos en una idea que no ha sido verificada y corroborada con un estudio adecuado, simplemente por una creencia, corremos el riesgo que en todo caso se lleguen a vulnerar los derechos humanos de la misma sociedad y en todo caso posiblemente se haga una evaluación de riesgo incorrecta y en lugar de poder prevenir dicha situación, solamente terminemos agravando justamente la situación delictiva o de riesgo que sucede dentro de nuestro país. Por eso en este caso tenemos que tener mucho cuidado al momento de implementar esta política criminal preventiva. Ahora bien, de igual forma también, al momento que utilizamos lo que es la política criminal, también tenemos que respetar en todo momento el principio de mínima intervención penal. ¿Por qué? ¿Y qué relación tiene? El principio de mínima intervención penal nos establece cuando una controversia en concreto no es suficiente poderla resolver por otra vía, otra rama del derecho, por ejemplo, derecho administrativo, civil, familiar, mercantil, etcétera. En ese caso, como mínima intervención y última ratio, podemos utilizar las reglas en la aplicación de la legislación de la materia penal. Es decir, solamente como última ratio, como último mecanismo para poder resolver esa controversia. De esta forma, este principio de mínima intervención nos sirve como una especie de freno frente a medidas excesivas realizadas por la misma autoridad, como por ejemplo la penalización de conductas leves o castigos anticipados. Sin embargo, aquí la problemática surge es cuando el Estado intenta justificar dichas intervenciones
con roce al derecho penal del enemigo. Recordemos que el derecho penal del enemigo básicamente es cuando el mismo Estado empieza a ver a individuos en concretos que cometieron algún riesgo, algún delito, no solamente como ciudadanos, sino como un posible peligro para el mismo gobierno. De esta forma, si lo empezamos a analizar desde un aspecto jurídico, si se empieza a tomar en cuenta este derecho penal del enemigo, básicamente se estaría vulnerando un principio y un derecho fundamental del artículo 20 constitucional para aquellas personas que, por ejemplo, son detenidas por la posible participación de algún delito, ya sea en fragancia, caso urgente, orden de aprehensión, el cual fue muy, pero muy reforzado con la reforma de 2008 en materia penal. Es decir, soy inocente hasta que se demuestre lo contrario, a través de una sentencia condenatoria o absolutoria. Es decir, en todo caso, a través del principio de mínima intervención, de cierta forma también respetamos lo que es el principio de presunción de inocencia. Soy inocente hasta que se demuestre totalmente lo contrario. Y de cierta forma también le ponemos un freno a los autos, a los actos autoritarios por parte de la misma autoridad. Ahora bien, eso respecto a la prevención y de igual forma cómo se tiene que aplicar lo que es la política criminal. No obstante, algo interesante respecto a la prevención y las nuevas tecnologías es que el mundo digital nos ha abierto la pauta de posibilidades preventivas, pero en la inteligencia artificial. Recordemos que cuando, por ejemplo, empiezan a surgir lo que son las inteligencias artificiales, el mismo gobierno el mismo estado, tienen que empezar a establecer mecanismos para poder regular justamente estos aspectos y evitar que el día de mañana justamente se cometa algún riesgo o algún delito. Es decir, en este caso nos vamos auxiliando de esas nuevas herramientas tecnológicas ya que nos permiten destacar, por ejemplo, patrones criminales, anticipar riesgos y de cierta forma también focalizar los recursos para que sea de forma más eficiente. Es decir, estas herramientas pueden plantear de igual forma también como un beneficio, como también un riesgo enorme, porque en todo caso pueden auxiliar al Estado para poder cometer violaciones a la privacidad, con la justificación de que es para poder prevenir algún tipo de riesgo. En este caso, por ejemplo, empecé a establecer normas, legislaciones que permitan intervenir, por ejemplo, teléfonos celulares de particulares. Sí, porque sí, simplemente para poder prevenir cualquier tipo de delito. Es decir, en todo caso, estaría existiendo una violación a la privacidad. Sin embargo, esto justamente nos llega así que a una controversia en materia dogmática penal. Es decir, ¿hasta dónde puede llegar el Estado para poder usar esta tecnología para prevenir delitos sin terminar vulnerando nuestros derechos humanos contemplados tanto en la Constitución como en los tratados internacionales? Porque en todo caso, el Estado tiene que implementar los mecanismos necesarios para poder prevenir, por ejemplo, los delitos empresariales, ambientales, fiscales o financieros. Sin embargo, de esta forma también podría generar un riesgo a nuestra persona. No obstante, obviamente el Estado tiene que implementarlo de cierto modo, también obviamente con su propio equilibrio, buscando un equilibrio entre nuestros derechos humanos y la implementación de estos tipos de mecanismos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los delitos empresariales también generan un riesgo directamente a los bienes jurídicos tutelados de toda nuestra sociedad de miles de personas. Por esa razón, justamente surge esta controversia. ¿Hasta dónde tiene que llegar justamente el Estado? ¿Y hasta dónde puede llegar el Estado para poder implementar esos mecanismos de prevención y en todo caso no vulnerar nuestros derechos humanos? En este caso, por ejemplo, en los delitos empresariales, el Estado puede implementar lo que son controles internos, regulaciones ambientales, vigilancia del mercado, auditorías para justamente evitar que el día de mañana en los delitos empresariales se siga cometiendo justamente este tipo de situaciones. Sin embargo, nos surge otra gran pregunta, en la cual es si la prevención empresarial, por ejemplo, los delitos empresariales, es indispensable en una sociedad del riesgo. Sí o no, y hasta dónde podría llegar justamente el Estado para poder prevenir estas conductas sin terminar violando nuestros derechos humanos. Ahora bien, hasta aquí sería esta cápsula. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la siguiente cápsula.